Bueno, buenas tardes, días, porque son las 12:30, que es como la hora, la tarde empieza como a la 1, para mi criterio, pero bueno, buenas tardes, días, y damos la bienvenida a a la segunda clínica de humor del Instituto de Estudios Humorísticos. Nuestro instituto tiene varias patas. Una de esas patas es justamente construir un poco de memoria crítica, de historia de la gente que está haciendo humor y un poco entrar en el proceso creativo de hacer humor, que es bastante misterioso y bastante complejo. Ya tuvimos aquí al compadre Moncho, o sea, eh, que nos contó un poco del cómo ser comediante, cómo actuar el humor, cómo ser un comediante conocido principalmente después del humor. Y luego tenemos ahora a Alberto Montt, dibujante, autor de los famosísimos, las famosísimas dosis diarias son viñetas de humor cotidiana o casi cotidiana, diría, Casi casi cotidiano. cotidiana. Yo supongo que hoy no habrá, o sí, Hoy no hubo. ¿no hubo? No, no hubo. Nada. Bueno, mañana sí. Esperemos. Si Dios quiere. ¿Ya se te ocurrió la idea, por ejemplo, para mañana? No, si tengo ideas tengo, lo que a veces me falta es tiempo. Para hacer, pues, sí, Entonces, ¿ah? para hacer los dibujos, para terminar los dibujos. Claro, para sentarme y dibujarlo y luego pasarlo al computador y hacerlo. Pero ideas están. Ya. O sea, tiene los guiones hechos en adelante. Lo que pasa es que lo que hago generalmente es que tengo una idea, bueno, ahí después lo voy a explicar, y las voy anotando. Entonces, algunas están más completas, otras menos, pero siempre hay ideas. Vamos a Bueno, sacar yo esto. Alberto Montes es dibujante, ilustrador, autor de varias ilustraciones de muchos libros muy distintos, de receta de cocina hasta parafilias, pasando por libros de niños. Ha vivido una vida entre Ecuador y Chile, 5 años en un lado, 5 años en otro, Sí. y ha hecho una cosa que es bastante novedosa, que ha transformado el Internet y las redes sociales en parte de su soporte promocional, pero también su soporte creativo, y de alguna forma está en la vanguardia de algo que seguramente será eh, eh, el día de mañana muy cotidiano en Chile, pero que es bastante novedoso. Y, y él tiene, para facilitarme aún más el trabajo, tiene preparado una presentación que ustedes van a poder apreciar sobre su trabajo y sobre el trabajo a partir también del trabajo de otros dibujantes, donde nos va a mostrar un poco el proceso de esta dosis diaria y esta creación diaria. Así que te dejo con usted, Alberto Monti, y después vamos a seguir con una pequeña entrevista donde vamos a poder profundizar sobre estos temas. Ah, ya, gracias por venir. De verdad es buenísimo el poder estar acá, básicamente porque el tener que enfrentarme a mis procesos me hace de una u otra forma entenderlos mejor y al mismo tiempo racionalizarlos y de una u otra forma me los facilita a futuro. Preparé una pequeña exposición que es muy rápida. ¿Se pueden bajar un poquito las luces para que se vea mejor el asunto? Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Alberto Montt, algunos de ustedes ya conocen, generalmente firmo solamente como Montt y yo soy ilustrador, es decir, me dedico solamente a la ilustración y con eso me gano la vida. Dentro de esta ilustración yo hago muchas y variadas imágenes para libros infantiles, como decía Rafael, para publicidad, para campañas, para libros más para adultos. También he tenido la oportunidad de ser autor en términos de que he presentado proyectos de ilustración y han sido aceptados. Y luego esto me pone en una categoría más interesante, que es la de poder comunicar con mi gráfica ideas propias. Entonces ahí les estoy enseñando un par de ilustraciones como para que se hagan una idea de lo que hago en lo cotidiano y con lo que me gano el pan de cada día. Ahora, vuelvo al tema de la ilustración. Yo en algún momento de mi vida, o sea, no es que de niño me preguntaban qué quería hacer y yo decía quiero ser ilustrador, ni mucho menos. Lo que yo quería hacer, no tenía idea qué quería hacer. Pero de una u otra forma, esta idea de la ilustración estaba dentro de mi cabeza, ¿no? Cuando me metí a estudiar diseño, rondaba sin saber qué era lo que
a lo que se refería este asunto. Y a mí en algún momento me cuestioné qué era lo que había hecho que esta palabrita se metiese en mi cabeza. Y bueno, no es muy difícil darse cuenta que todos estamos rodeados con estímulos y todos tenemos distintas imágenes, ideas que nos van formando, que son parte de nuestro mundo alrededor, desde muy pequeños. Y obviamente no todos, pero muchos de estos se convierten en parte de nosotros mismos y comienzan a forjar nuestra mente, nuestra forma de ser, nuestra mirada en el mundo. Y cuando yo era niño viví en Ecuador, como decía Rafael, y esa vida en Ecuador fue muy enriquecedora. Vivíamos en el campo con mis viejos y mi papá cada vez que salía al pueblo, no teníamos electricidad, entonces cuando salía al pueblo me traía revistas. Y las revistas que él encontraba eran mis primeros acercamientos a algo que no tuviese que ver con bichos, chanchos y plátanos, que vivía en una selva, más o menos la selva ecuatoriana. Entonces, todos estos elementos fueron forjando, todas estas revistas que mi papá me traía, iban forjando una forma de ver el mundo. Tenía la suerte yo de que en el pueblito había mucho condorito. Las primeras, mi papá como buen chileno me trataba de meter su idiosincrasia a la fuerza y me traía el condorito y yo me dedicaba a dibujar el condorito. A veces teníamos la suerte de que Ediciones de la Flor, que es una gran editorial argentina de humor, exportaba a Ecuador muchos libros de lo que estaba haciendo. Entonces tuve contacto con Fontana Rosa y algo que para mí fue muy, muy importante fue que me llegaron todas las revistitas de Mafalda, que probablemente todos ustedes han leído. Y Kino, en ese aspecto, fue como mi niñera. Yo al principio veía estas imágenes, las copiaba para entretenerme. Cuando ya podía leerlas, las leía y cuando podía entenderlas, las entendía. Ahora, lo que me pasó muchas veces con Mafalda, y esto es algo que después se replica en mi trabajo, es que veía una viñeta y no las entendía cuando las leía la primera vez. Y me pasó muchas veces que mucho tiempo después estas viñetas cobraban sentido en mi cabeza. Por ejemplo, ahí puse un ejemplo que no sé si alcanza a ver, que es la de Manolito, que le dicen que es un snob, y él dice un ¿qué? Cuando era muy niño era imposible que yo supiera lo que es ser un snob. Y recuerdo que mucho tiempo después me cayó la teja. Lo mismo me pasó con una viñeta en que Manolito va caminando, se cae y todas las compras se riegan en una pared y le pregunta, creo que Susanita le pregunta, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? Y él dice, no, me dio por hacer happenings. Y recuerdo que 20 años después, en clases de historia del arte, el profesor dice, bueno, hoy día vamos a estudiar el happening. Y cuando comenzó a explicar de qué se trataba, a mí me cogió un ataque de risa como imbécil en la mitad de la clase, y obviamente era porque la viñeta había hecho clic. Ahora, después descubrí que Kino iba mucho más allá de Mafalda y tenía estas viñetas que eran de una sola idea, en las que representaba mucho más que incluso en toda una tira de Mafalda. Y esto también me alucinó. La visión crítica que tenía Kino, de una u otra forma, se convirtió en la forjadora de mi visión del mundo. ¿Ya? Mi primera literatura fue el humor gráfico, específicamente Kino, y mi primer acercamiento a las artes fue el humor gráfico. Entonces, no es extraño, haciendo una recapitulación, que en mi cabeza la idea de la ilustración haya estado siempre presente. Pero lo que me voló la tapa de los sesos fue cuando conocí a un ilustrador que se llama Gary Larson, que es un gringo, que es como mi segundo padre en esto de la ilustración, que tiene la viñeta que están viendo ahora, que era un tipo que realmente se basaba en el absurdo para hacer humor y que tenía unas ideas tan descabelladas, como por ejemplo esta de los dos náufragos, que el uno pone help y el otro pone quack. Entonces era tan descabellado en tantos niveles que simplemente yo no podía parar de reír con la idea de ¿por qué no vuela? ¿Cómo escribió quack? ¿Por qué escribe quack? Entonces esto para mí fue realmente un abridor de cabeza. Entonces, como les decía, en mi cerebro siempre estuvo esta idea del humor gráfico como una parte esencial de mi vida.
Eventualmente, cansado de hacer ilustración, que es lo que les enseñé en la primera etapa de la presentación, quise probar con el humor gráfico y llegar a lo que les había contado antes, o lo que han visto ustedes que hago. Y bueno, estaba la idea de un blog, que me la dijo mi novia, me dijo, bueno, si quieres hacer humor, ¿por qué no te abres un blog? Es autopublicable y así no tienes que estar, no sé, recopilando y acopiando papeles con dibujos toda la vida. Entonces, era buena idea, armé un blog y ese blog se lo mandé a 3 amigos. Ya 3 amigos muy queridos. Les dije, miren, tengo esto, voy a empezar a subir viñetas semanales, que básicamente la idea de estas viñetas es poner las idioteces que tengan en la cabeza. Y a ellos les gustó, entonces se lo contaron a otros amigos y esos amigos le contaron la idea del blog a otros amigos y el blog fue pasando de boca en boca sin que yo nunca tuviese eso como idea. Y ahí es, como dice Rafael, es donde le saqué provecho a las redes sociales y a estas nuevas plataformas gratis. Obviamente no a todo el mundo le gusta y ahí, bueno, algunos dejaron de ser amigos, pero el blog de una u otra forma seguía expandiéndose, porque por cada persona que no le gustaba, siempre había alguien al que le llegaba de este conjunto de ideas o esta manera de ver el mundo. Porque todos crecimos con la misma cantidad de información o los mismos contenidos. A todos nos eran dados, todos vimos El Chavo, todos leímos Mafalda. Entonces era obvio que lo que yo pensase iba a tener repercusión en alguien más. Entonces el blog Dosis Diarias, que probablemente algunos de ustedes conozcan, tiene ya casi 4 años. Y lo que hago en ese blog es simplemente ir subiendo una idea diaria, de lunes a viernes, y es lo que se me pasa por la cabeza. No lo proceso mucho, no lo pienso demasiado, en la mayoría de casos, y es simplemente un ejercicio personal. El que casualmente tiene un eco en otras personas, pero no necesariamente es eso lo que yo busco. Lo que yo busco es servirme a mí como consumidor, o sea, ser yo mi productor y mi cliente. Desde esa perspectiva también puedo decir que lo que yo busco no es necesariamente la risa, sino solamente un ejercitar constantemente una visión diferente de lo cotidiano. Ahora, esta visión diferente de lo cotidiano puede en algunos casos ser un poco críptica, como esta viñeta que están viendo acá, que claro, si alguien no ha sido fanático de los cómics o si alguien no está familiarizado con no sé, Aquaman y al mismo tiempo puede estar familiarizado con Aquaman y nunca haber visto esa típica imagen de National Geographic que se ve el pelícano amarrado con esas cosas de plástico, esta viñeta no va a tener ningún sentido. Entonces, desde esa perspectiva, lo que a mí me llamaba mucho la atención y me llama mucho la atención del humor es que, siendo un género literario y gráfico, es probablemente uno de los más complejos en el sentido en que requiere que el espectador tenga la capacidad de hacer una cantidad muy, muy importante de asociaciones de ideas que en general son inconexas. Entonces, esa capacidad abstracta del lector es una de las principales atributos, a mi juicio, que tiene el humor. El tener que acudir a esa inteligencia, si se quiere, en la persona que recibe la imagen. Y eso me es muy, muy atractivo. Probablemente porque a mí me pasaba, o sea, yo me sentía especial al entender los chistes de una u otra persona. Me sentía parte de un grupo, me sentía cómplice de esas imágenes. Y esto obviamente es, no sé, es como ser parte de un club. Hay gente que se pone la polera de AC/DC, cuando se encuentra con otro baboso que le escucha AC/DC, es como, pero es esa necesidad que tenemos los seres humanos de pertenecer. Ahora, el resultado de este blog, que lo encuentro, yo creo que el Internet nos presta este espacio virtual, gratuito y sumamente democrático, que es muy valioso. Sin embargo, también siento, porque a mí me pasa, que a ratos es rico tener la objetivización de este espacio virtual. Y para mí era
el resultado obvio, un libro. ¿Por qué? Porque yo coleccionaba libros. Entonces presenté este proyecto a una editorial y la editorial lo aceptó y ha resultado bastante bien, a pesar de ser un país en que no hay una cultura del humor que esté muy desarrollada todavía, está en proceso. Estos son los 2 libros que han salido hasta ahora del blog. Ahora, cuando Rafael me invitó a conversar con ustedes, yo comencé a cuestionarme cuáles eran los procesos reales con los que yo me enfrento cada día al hacer una viñeta. Y así muy abuelo de pájaro y muy rápidamente puedo decir que yo logro hacer 3 tipos de viñetas, ¿ya?, en mis procesos. Generalmente parten con ideas inconexas o ideas escritas, ya más algunas otras parten con imágenes. No sé si se alcanza a ver desde atrás, pero hay una página que tiene solamente escritos y otra que tiene como bocetos, un poco incomprensibles quizá. Pero, insisto, son 3 tipos de viñetas básicas las que yo hago y las que he visto que todos los que hacen viñetas hacen. Algunos, por ejemplo, hacen solo un tipo de viñetas, otros son un poco más diversificados. Gente como Liniers maneja los 3 tipos de viñetas, gente como Kino maneja solo uno y eso les voy a comentar ahora. Está la viñeta, no alcanzo a ver qué dice, esa, la imagen libre, que son aquellas imágenes que uno está en la mitad de la noche, por ejemplo, y te despiertas con esa idea ya preparada, lista, terminada y que ya funciona. En este caso, esta es una de esas viñetas, ya en la que de repente uno vio el paso de un archivo en los computadores y enseguida el cerebro hace una asociación con conversación. Entonces la viñeta está terminada sin pasar por ningún filtro. Es exactamente lo que salió. Está la siguiente, que es, Rafael, concepto pensado, gracias. Yo les puse esos nombres sin darles mucha vuelta, simplemente porque fue lo que se me ocurrió mientras armaba la presentación, pero son aquellas en las que uno tiene una idea que quiere trabajar y en base a metáforas, analogías o sustituciones logra llegar a un concepto. Por ejemplo, en este caso, creo que el diablo dice teléfono, tu representante en la tierra. Dice que es tu representante en la tierra. Eso, y Dios responde. Sé que sé. No, ¿mi qué de dónde? ¿Mi qué de dónde? Sí, como ¿mi qué de dónde? Yeah. Entonces yo quería hablar un poco de esta idea de Dios, sus representantes en la tierra, pero al mismo tiempo este Dios que tiene abandonado este espacio. Entonces se me ocurrió obviamente trabajarlo con una asociación y era la idea de te buscan al teléfono, ¿ya? Y obviamente la respuesta de este Dios tenía que ser algo totalmente inesperado, como ¿qué? Y ahí es como yo voy desarrollando este tipo de viñetas, solamente con asociaciones. Luego están el tercer tipo de viñetas, que es lenguaje. Eso, gracias. Que como yo viví en Ecuador mucho tiempo, me llamaba mucho la atención cada vez que venía a Chile, una vez al año, cómo tantas palabras podían sonar iguales y representar cosas totalmente distintas. Por ejemplo, relajo. Aquí un relajo es un espacio de paz o de tranquilidad. En Ecuador es todo lo contrario. Si alguien está en un relajo, está en un tremendo problema. O hay mucha bulla o una fiesta puede ser un relajo. Entonces, eso hizo que de una u otra forma yo tuviese un aprecio especial por el lenguaje y sus distintas variaciones. Entonces, todo el tiempo ando pendiente de cómo funcionan las palabras en su significado literal o en su fonética. Por ejemplo, en este caso, que Luke decide unirse a el lado oscuro. El lado oscuro es, bueno, lo hemos escuchado 1000 veces, pero no sé cuántas veces y cuánta gente, yo creo que mucha, ha dicho el lado oscuro. El lado oscuro. Lo que yo hago es exactamente el mismo proceso, pero lo dibujo. Es por esto que también en el blog me ha pasado muchas veces que escribo una viñeta o dibujo una viñeta y alguien me dice, oh, yo había pensado lo mismo antes, o incluso, no sé, yo había visto un afiche parecido antes, porque todos tenemos las mismas ideas y los mismos recursos y los mismos conocimientos. Ahora,
hago esto como un paso a una idea que a mí me ronda la cabeza constantemente, en especial trabajando en el humor y en procesos creativos, y es la originalidad. ¿Qué es la originalidad? Yo creo que es, bueno, deben haber muchas definiciones. A mí me llama mucho la atención especialmente la idea de original es algo que es un conjunto de elementos conocidos que son mezclados de una manera novedosa. Y esa manera novedosa tiene muchas posibilidades de ser. Yo creo que puede ser novedoso para mí, puede ser novedoso para un grupo determinado, puede ser novedoso a nivel mundial. Pero todas esas tienen un nivel de originalidad. Si yo hago algo desde mi punto de vista y lo hago para mí y nunca antes yo lo había visto, es original, independientemente de que en Timbuktu alguien lo haya hecho 10 años antes. Es un poco lo que pasó con Leibniz y ¿cómo se llama el del cálculo? Al que le cayó la masa, y Newton, que los dos llegaron a una solución similar en aproximadamente con 3 o 4 meses de diferencia y sin saber qué exactamente estaba revisando el otro. Pero bueno, vamos a lo que voy. En este caso, por ejemplo, es una viñeta que el queso Emmental es un tipo de queso que a mí me gusta mucho y cualquier persona que esté trabajando con humor, si alguna vez escuchó el Emmental, debe haber hecho el chiste, el Emmental, mi querido Watson. ¿Ya? Y yo lo encontré una muy buena idea. Cuando subí la viñeta, que a mí me gusta mucho, recibí como 3 o 4 viñetas diferentes de otra gente que había hecho el Emmental, mi querido Watson. Entonces, este es solo uno de los ejemplos. Entre otros está otro amigo que hace ilustración en Argentina que se llama Kioskerman, o sea, firma Kioskerman, que me escribió y me dice, oye, che, Alberto, yo había hecho esto hace 5 años. Y le dije, oye, te juro que nunca lo había visto. Y me dice, no, tranquilo. Obvio que cualquier baboso que alguna vez se enfrentó a esto lo debe haber resuelto. Otro amigo que hace ilustración en Argentina, que es un gran humorista, que es Liniers, que probablemente también ustedes muchos lo conozcan, también hemos tocado el tema de esto de la originalidad. Y él se ríe mucho porque a veces él me dice, yo en estos 10 años que llevo trabajando me he encontrado con que he hecho el mismo chiste 4 veces. Por ejemplo, que simplemente un día en la noche se despierta y dice, qué buena idea, va, lo hace y después se da cuenta que ya lo había hecho. Este es otro caso de estas ideas comunes, ¿ya? Que Batman que dice algo andaba mal entre el comisionado Gordon y Batman. Entonces, después, cuando subí esta viñeta, que yo la encontraba muy graciosa, de hecho la sigo encontrando graciosa, alguien me mandó este blog, que es una viñeta que no es el mismo chiste, pero también ocupa el mismo recurso de alguien haciendo alguna señal con la batiseñal. Pero en el fondo, si uno lo piensa un poco, es obvio, porque los elementos están ahí. Señal, signo, comunicación. Entonces, es muy fácil encontrarse con estas ideas. Con ideas, no sé si repetidas, porque igual aquí hay una variación. No es como la del queso Emmental, que es mucho más cercana. Y después entendí que esto, porque me puse a buscar de qué se trataba este asunto, y descubrí que el concepto es la mnemocriptonesia, Rafael. La criptonesia. ¿Ya? ¿Qué es la criptonesia? Exactamente, con eso se caen a todos los súper cómicos. La criptonesia es una facultad que tiene el cerebro de ir guardando información en habitáculos cerrados y que frente a determinados estímulos uno comienza a abrir cajoncitos y toma elementos y los arma como un nuevo ser recién constituido. Pero lo que el cerebro no recuerda es que ese nuevo ser constituido había sido ya almacenado previamente en el cerebro. Entonces, por ejemplo, si yo digo, no sé, se cayó un perro y cuando un perro se llamaba Goma o Cola Fría y cuando se cayó se pegó. No sé, después puede que mi cerebro encuentre que ese chiste lo había escuchado a los 5 años y que había quedado guardado en el cerebro. Esto es sumamente común en la ilustración y en todo lo que tiene que ver con el humor. Perdón.
porque siempre estamos buscando los mismos recursos y estamos dándonos vueltas sobre lo mismo. Este es un ejemplo de algún chiste que encontré en que Liniers probablemente vio un chiste de Mafalda y después, mucho tiempo después, lo repitió. O en este caso, creo que es el de Gaturro, ¿no? No alcanzo a verlo. Que este también es un caso emblemático, que Quino había hecho un chiste en que Miguelito, el papá de Guille, le dice, ven a hacer castillos de arena. Se da la vuelta y Guille dice, castillos de arena, nada, si lo que está de moda son los departamentos. Mucho tiempo después, Nick, que es otro humorista, que hace un personaje que se llama Gaturro, hizo una tira muy similar. Y claro, en Argentina tuvo mucha repercusión porque era muy, muy parecida. Y todo el mundo lo acusó de plagio y terminó siendo una gran pelea, cuando en realidad lo que yo creo que pasó fue que él lo tenía almacenado en el cerebro y salió. No podemos estar pendientes de eso. Este es un caso muy puntual también que me pasó a mí hace poco. Un gran amigo, Francisco Lea, que también tiene un blog de humor que se llama oleísmos.blogspot.com, hizo una tira sobre Twitter y yo me di el gran gusto. Él dice algo así como, tengo la sensación de que me siguen en Twitter, una idea como de la paranoia. Y yo me reí mucho, le llamé por teléfono, oye, baboso, yo hice esta viñeta hace 3 meses. Y nos reímos al respecto y se acabó el asunto. Probablemente él la vio y también se le quedó guardada. Obviamente vino la venganza un par de meses después, en que a mí me desperté una noche con la gran idea de la pipa de Magritte sentada frente al psicólogo con algún problema de personalidad múltiple, por el de esto no es una pipa, y él tuvo la gracia de llamarme a burlarse al respecto. Entonces, es gracioso y me llama mucho la atención este tema, que es muy diferente a, por ejemplo, el plagio de Frentón. Yo hice esta viñeta, que probablemente no alcancen a leer, y de hecho si alcanzan a leer no importa porque está en alemán, porque me equivoqué de archivo, y en que hay un brócoli que dice, soy un brócoli y parezco un arbolito, luego una nuez que dice, soy una nuez y parezco un cerebro, y por último un hongo que dice, yo soy un hongo y detesto este juego. Ya, esta viñeta de una u otra forma me ha dado muchas alegrías porque me la han devuelto traducida al ruso, al polaco, al japonés. Obviamente nunca ponen los créditos, pero ese es otro cuento. Pero es gracioso el nivel de difusión que tuvo. Tal es así que un día un lector del blog me escribe y me dice, oye, te están robando. Y entro a una página de poleras española en que tenían un maravilloso brócoli, una nuez y un hongo que decían exactamente lo mismo, pero estaba dibujada por otra persona. Entonces, aquí hay algo que es totalmente diferente a lo que yo estaba planteando hace un momento, en el que puede haber ideas recurrentes a las que uno puede llegar por caminos distintos. En este tipo de cosas o de situaciones, yo creo que hay una intencionalidad de copia. Y siento yo, y por ahí ustedes pueden no estar de acuerdo, o sí, que es muy fácil distinguir la diferencia. O sea, como que se siente el tiro. Me pasó también con esta imagen que me la mandaron de un diario peruano, que dice algo así como, Eva, no sé lo que cocinaste hoy día, pero estoy seguro de que si tuviese madre, ella lo haría mucho mejor. Y es una viñeta que yo había hecho alrededor de un mes antes, pero es exacta. Si uno se fija, la posición de los brazos, las plantas, o sea, no es una idea, no es la idea de Adán tenía madre, o sea, pudo haber tenido madre y Eva no es competencia con una posible madre de Adán, que es una idea que se nos puede ocurrir a todos. Pero ya cuando uno se da cuenta que la planta está dibujada en la misma posición, hay un tema ahí de plagio y que va totalmente en contra de la originalidad. Y esto lo digo, creo que muy ad hoc con el tema de las clínicas de humor. En el humor es muy fácil transitar en esa línea, porque es muy tentador. A veces uno ve algo muy rico que alguien creó en la mitad de una aldea en Croacia y uno dice, ¿quién se va a dar cuenta? Pero hoy en día con las redes sociales es
2 minutos. O sea, yo me demoré exactamente 15 minutos en poner un mail a la persona de las poleras desde que lo habían subido al blog. ¿Me explico? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Y bueno, eso es básicamente lo que quería enseñarles ahora en una presentación rápida como para dar paso a una conversación con Rafael. Así que gracias por atender. Bueno, ahora yo pensé que esto me iba a facilitar el trabajo, pero en el fondo me lo dificulta mucho porque la mayor parte de las preguntas que tenía listas Te las ya resolví. las respondiste. Bien, Ese ese era mi plan. claro, Ponerte entonces un problema, pero vamos a intentarlo a pesar de eso. Bien. Primero me llamó la atención lo que tú contabas de tu biografía. El hecho de que hayas vivido tanto tiempo en el campo, completamente aislado de la civilización, y en la selva, además, ecuatorial. ¿Tú crees que eso influye en tu forma de hacer humor o en tu aproximación al humor, el haber conocido la civilización tan tardíamente? Bueno, o sea, no viví los 26 años en la selva, No, viví espero, sí. 1, 2 o 3. Pero fueron años importantes. No sé si eso influye en mi forma directamente en el humor, pero yo creo que lo que almuerzo hoy día influye en lo que yo hago. Si en el fondo esto tiene que ver con una expresión personal. Y desde esa, acá arriba se habla. Y desde esa perspectiva, todo me ha influenciado. Ahora, lo que sí definitivamente me sirvió fue que al estar aislado y solamente con esos cuadernos, de una u otra forma marcó mi camino, definitivamente. Me nutrieron, me amamantaron, me cuidaron mientras mis padres, no sé. ¿Qué están haciendo en la selva tus padres? No, mi padre, es el bosque subtropical húmedo. Sí, sí es selva, sí es selva. Sí, Si sí. lo conocerían, serían cuenta que es selva. Mi viejo es agrónomo. Ah. Entonces ahí, no sé, creo que administraba un campo pequeño en la selva y estábamos ahí metidos. En tu dibujo hay una cosa que a mí me llama la atención, siguiendo lo que ha hecho, que hay a veces un contraste que me parece muy divertido entre el dibujo, que tiene colores muy, muy bonitos, formas muy ¿Amigables quizás? amigables, y a veces los textos que son de una crueldad y de una dureza, que de alguna forma yo creo que ¿tú lo piensas así o tienes alguna...? Mira, no fue un proceso pensado, decir, yo voy a hacer este tipo de gráfica para poder comunicar estas ideas que están y que son un poco más violentas. Tiene que ver con el hecho de haber sido ilustrador todos estos años y tener que resolver una viñeta en 40 minutos. Entonces, de una u otra forma, ese tipo de gráfica me facilita ese proceso, el proceso de la factura. Ahora, si ves ese tipo de gráfica y te pones al lado de un cuaderno de Condorito, tú vas a ver que las narices son de Condorito, que el tipo de manos tienen que ver con Quino, que la postura corporal tiene que ver con Olafo quizá. Entonces, por ahí en mi cerebro, en algún proceso que yo no entiendo y no creo que llegue a entenderlo, al sentarme a ilustrar una idea, acudía a estos recortes, ¿no? Y lo iba conformando y resultó ser algo que a veces puede ser un poco tierno y que se contrapone con el Pero texto. no hay una rebeldía contra la ternura, porque tú has ilustrado libros infantiles, has ilustrado recetas de cocina. ¿No sientes que Dosis tiene una forma de revelarte y decir, mira, aquí muestro un lado que nadie esperaría de mí o que nadie... ¿No nació un poco así? El Dosis Diarias nació como una necesidad de expresión. Y sí, lo que pasa es que cuando hago libros infantiles, yo no acudo a mi ternura. No son tiernos. No, son una desgracia, malditos infernales. Yo cuando hago libros infantiles, como que me pierdo un poco en la gráfica. Cuando hago el blog, es todo comunicación. Entonces, el blog soy yo, los libros infantiles no. Entonces, no creo que haya una rebeldía para con eso, sino más bien es un volcarme entero
en este blog y resulta siendo una cosa un poco más negra y un poco más quizá depresiva, más irónica, sarcástica, que ese soy yo. Mm. ¿Me explico? Sí, yo más que depresivo lo encuentro que es muy, da muy en el clavo en lugares donde la gente no espera. Por ejemplo, hay una obsesión que tú tienes por los superhéroes y por Dios. No sé si Son la misma... son la misma encarnación. Sí. ¿Qué es lo que te pasa con los superhéroes y qué te pasa con Dios? Primero, ¿qué te pasa con Dios? Después hablamos con los superhéroes. Ya, me pasa con Dios, yo soy un ateo ferviente. Ya. Entonces, lo que me pasa con Dios es que siento que como ícono ha sido un chivo expiatorio de la humanidad desde el principio. Ha sido una fuente inagotable de recursos de manipulación y al mismo tiempo una muletilla extraordinaria a lo largo del tiempo para justificarnos o para perdonarnos o autoflagelarnos. Y eso como elemento de discusión me parece espectacular. O sea, me parece que es sumamente importante en nuestra cultura judeo-cristiana occidental esta imagen de este Padre que vela por nosotros, este Padre que nos cuida, que nos provee y nos quita. Y eso en sí ya da mucho material para reírse y para... Pero el Dios de tu blog no es cruel. Es tonto. No, es como un viejo medio gagá, ¿no? Es un viejo gaga, es caprichoso, es tonto, es machista. Qué casualidad, como el Dios verdadero. Pero... Y el diablo tampoco es cruel. No, es que... a ver, partamos de la base que la crueldad, la bondad, lo bueno, lo malo, se lo da el que lo lee. Sí. Entonces, déjame decirte que hay gente que se ha sentido tremendamente ofendida por chistes por los cuales yo en ningún caso intenté ofender a nadie. O sea que simplemente está, insisto, el mensaje es casi neutro y la interpretación es de quien lo lee. Entonces, por ahí para ti es un viejo gagá, para otro puede ser este señor pedante. Pero para ti, ¿quién es ese Dios que tú dices? Para mí es un Dios torpe y un poco incapaz y de hecho trato de hacerlo eso en contraposición con el diablo. O sea, generalmente la visión del diablo en mis viñetas es mucho más humana. Sí. Y trata como de bajar a tierra a este personaje que está en las nubes y que por este egocentrismo no se da cuenta de los errores que comete. Esa es la dupla. Y la dupla de Batman y Robin es como una especie también, se parece bastante. Robin, Sí, Robin es como el diablo y Batman es como Dios, ¿no? sí. Es que, nuevamente, el tema de Dios, Batman, a veces Superman, Pinocho, todos estos personajes fantasiosos son el fiel reflejo de nosotros mismos. O sea, cada vez que un ser humano crea un personaje, le está poniendo toda su carga negativa y toda su carga positiva. Entonces, al tú usar esos elementos, como ya vienen con todo este conocimiento. Entonces, cuando tú haces un chiste con Robin, que ya tiene una carga, y con Batman, que ya tiene otra, se vuelve un chiste mucho más complejo que si hiciese, por ejemplo, no sé, hace poco hice un chiste de Batman que leía un mail que era estas típicas cadenas de mail. Sí, son los otros. Sí, pero la de, hola, soy una viuda senegalesa, por favor, mándame tu dinero. Y él lo que quería era rescatar a esta viuda senegalesa. Entonces, este ser todopoderoso, omnipotente, que se ve en la situación de poder ayudar a alguien, pero siempre de una manera estúpida y desde su egocentrismo. Y luego está Robin, que lo único que hace es comentar a la cámara con una mirada. Ahora, todos estos procesos, volviendo a lo que decía, son procesos que yo no los intelectualizo mientras los hago. Simplemente si viene una idea, la voy procesando y la salgo. Después puedo ponerme pajero y decir, la posición de la mano tiene que ver con el renacentismo cuando no sé el símbolo de poder. Pero es un poco como todo proceso creativo, que tú vuelcas toda tu cabeza ahí, sin ponerle mucha cabeza, valga la redundancia, y el rato de los ratos resultó algo que tiene una serie de códigos que tú no los hiciste conscientemente. A mí siempre me ha llamado
cuando he hablado con gente que hace humor gráfico, que hace humor, me da la impresión de que el dibujo y la técnica del dibujo es una forma como de superar la angustia de la idea, porque generalmente el proceso creativo es bien parecido a la gente que escribe chistes o que escribe cosas graciosas. Sin embargo, parece que el dibujo como que pudiera de alguna forma calmar cierta ansiedad, porque la verdad es que escribir cosas divertidas, escribir cosas divertidas cortas, produce una cierta ansiedad, una cierta angustia, el tener que ocurrirse una idea o no. Hay días y días. Hay días en que se me ocurren 10, 15 ideas y las anoto y sirve como una pequeña cuenta de ahorro, ¿no? Ujú. Hay días en que tenía una idea genial, abro el papelito y no entiendo qué carajos escribí en la noche. Hay otros días en que entiendo qué escribí en la noche y digo, ¿en qué carajos estaba pensando? ¿Escribes o dibujas la idea? La escribo, dibujo. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? Hay ideas que son visuales Ya, y hay ideas que son conceptuales. ya. Entonces, hago una de cada una. Cuando no tengo a mano algo que dibujar, generalmente lo escribo en el teléfono. Esa es mi nueva libreta. ¿Tu teléfono celular? Sí. ¿Es que es un BlackBerry? ¿No? No, iPhone. no es un iPhone, Ah, pero bueno, eso es como para dibujantes, esos teléfonos. mira, es que No en mi es para gente oficina, seria, que de verdad tenemos. Esto es verdad. weón, pero que esta porquería mide como 500. Ponte el laptop encima, es gigante. Es gigante, Bueno, por eso mismo. Me hace sentir confiado. Me hace sentir bien. claro, hola, te llamo. No, bueno. Esto es para macho. Para machos. Es que yo no necesito proyectarme en el teléfono. Pero bueno, el tema es Que no tiene hijos. ¿Cuál era la pregunta? Sí, escribes y dibujas. Sí, escribo en el teléfono y a veces también dibujo, a veces tuiteo, me gusta el Twitter. Ya. Entonces, muchas veces uso el Twitter para escribir ahora ideas. Pero ya te van a copiar, entonces ¿Pero quién te lo va a copiar? no te llega ningún peruano porque te van a copiar Maldito, sí. No, del comercio. es que eso es lo bueno del Twitter, que igual, si lo tuiteas, ya lo dijiste. O sea, no lo dibujaste. Ah, pero ya Hay está. hay un registro. ¿Y qué cosas tuiteas, por ejemplo? Dios. Ponte, que suena un poco idiota diciendo, ponte, a veces creo que los científicos que estudian los agujeros negros vendrían siendo los proctólogos del universo. Sí, Es una idea que se me ocurrió y que eventualmente será una viñeta, ya. pero también me sirve que la tuiteo y de repente, cri, 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 jamás se convirtió en viñeta. También me sirve como Y testeo. cuando te contesta el pulento, Ay, me siento, eso es, claro, me conflictúo porque digo, existe. No, el Pulento es un tremendo tuitero y No- es muy creativo. ¿no te tienta la idea de copiarle, por ejemplo, idea al pulento o al que no aporta? O cuando alguien te retuitea una idea tuya. No tengo la... O sea, me pasó lo que me pasó con Olea, ¿te fijas? Sí. Que lo de la pipa, ¿Sí? pero conscientemente decir, ay, me pican las manos por copiar. No, porque soy muy autoflagelante, entonces me da un cargo de conciencia tremendo. Claro, No por podría ejemplo, vivir. pero si tuiteas esta idea, que los que estudian los agujeros negros son los proctólogos del universo. Y alguien te retuitea y los astrólogos son los ginecólogos del universo, por ejemplo. Que no es Claro. chiste fome, pero No, me ha pasado que me mejoran chistes. Y en ese caso, nada, tengo que mamarme la mediocridad nomás. Claro, pero porque... tienes que dibujar. ¿Dibuja el chiste mejorado? No, Ya. no, lo que sí me pasó alguna vez es que me han corregido textos. Ponte tú, porque yo no soy escritor, no tengo, y aparte del tema de la falta de ortografía, que de repente me dicen, oye, te falta un acento o qué sé yo, pero ponte, me han dicho, oye, tu texto de 14 párrafos quedaría mejor en esta frase, Ujú. lo he corregido para el libro, ponte tú. Claro, después de... Porque en ese caso yo lo considero como un trabajo de editor, Mm, que no es lo mismo que una idea nueva, mm, ¿me explico? mm. Entonces, si me retuitean una idea nueva, no puedo, me duele la guata. Hacerlo. No, es que tengo colon irritable. Pero claro, yo siento que me pasa mucho con los dibujantes de humor como tú,
que son como escritores que no quieren confesar serlo porque fueron muy malos en el ramo de castellano en el colegio. Porque en el fondo, claro, siempre cuando hablo con dibujantes, contigo no me ha sucedido, pero con muchos dibujantes más, No que te, tú, que tú otros dibujantes. no, yo no, que tú le dices, oye, qué divertido el chiste. No, pero ¿sabes? Lo divertido es que usé un aerógrafo y un lápiz no sé cuánto, y te empiezan a hablar de cosas técnicas cuando en circunstancias que la gran sustancia en la que ustedes trabajan es justamente la idea y la frase, los conceptos, más que las imágenes. Mira, un ejemplo puntual de eso, cuando uno ve los primeros libros de Kino, Mm, post Mafalda, sí. a veces son libros enteros en que no tienes una sola letra. Mm, Son pura imagen, 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 y son geniales. Y tú ves el último chiste de Kino mm, y tú podrías eliminar la imagen y quedarte con el texto. mm, Entonces hay una evolución en ese caso puntual que va de dibujante a escritor. mm. ¿Ya? Que Fontana Rosa le pasó. Fontana Rosa le pasa se transformó eso. en escritor. Y es un tremendo escritor. A mí, los libros de Fontana Rosa yo los encuentro sí. de cuentos preciosos. Bueno, y Fontana Rosa mucho antes. No sé si conocen ustedes a Le Luthier, Sí. son estos músicos Sí, sí. argentinos. Bueno, Fontana Rosa hace muchos de los textos de Le Luthier. Mm, Entonces él siempre tuvo esta inquietud. Ahora, si me preguntas a mí, sí, yo me considero escritor mm, de una u otra forma y me considero dibujante y la ilustración es o sea, las viñetas son una mezcla de eso. Por eso es que yo dije mientras hacía la charla que yo considero que el humor gráfico está más cerca de la literatura que de la gráfica. O sea, me jodiste mi teoría, que te quería decir, no, pero es que lo importante es. El texto. No, es que estoy de acuerdo contigo. Ahora, si quieres, puedo decir que no. No, de mejor, sí. No. Pero cuando tú tienes una idea, por ejemplo, la del protólogo del universo, ¿Ya? primero, ¿cómo se te ocurre una imagen para eso? No lo sé porque no la he resuelto en viñeta todavía. Ya. ¿Tienes que Em, buscar un personaje que diga eso? Probablemente haga un tipo como tú y yo conversando y diciendo, yo creo que em, cuando no puedo resolver una imagen, busco la forma de resolver la idea. Por ejemplo, me pasó una vez que yo tenía esta idea de un sauce llorón Mm, y dos álamos al lado que le gritaban, niñita, Ya. niñita. Entonces, como no sabía cómo resolverla para que fuera buena, lo que hice fue un tipo presentando un cartel con un dibujo muy rápido de un sauce llorón y unos álamos, y el tipo dice, bueno, hoy día no alcancé a hacer la viñeta, pero la idea era esta. Ya, Entonces, resuelvo la idea con un recurso. ya. Ahora, ese es un proceso obviamente ya más pensado, Ya. pero que me parece igualmente válido. O no sé, ponte tú, hay, todo el tema del meta humor, Liniers es un maestro en eso. Uno de los chistes que más me gustan de él es, se ve dos tipos nadando en el mar y en el fondo se ve una isla. Ya. Y arriba, en el texto, lo único que dice es 2 meses antes de un chiste de náufragos. Entonces, es tanto lo que implica y tan sorpresivo el asunto que al fin, el tipo no necesita ilustrar el chiste de náufragos, a eso voy yo. ¿Cachas? Probablemente no necesite ilustrar el proctólogo del universo. Pero que podrías también poner una imagen que no tuviera nada que ver, o sea, una imagen del universo o de algo. O podría poner una imagen del universo, es que ahora pensando, puedo poner una imagen del universo o de un agujero negro y al lado en otra viñeta Dios en el proctólogo, ¿te fijas? Claro. Y ya con eso resuelvo toda la misma idea. Pero no lo sé, cuando me siente hacerlo, creo que me gusta más así, de hecho. Ujú. No lo sé, ahí lo veré. Cuando lo tienes resuelto, hay un trabajo también grande desde la idea resuelta hasta que la idea se transforma en una imagen. Sí. Ese trabajo no es un poco aburrido, ya que ya tienes la idea, pasar a hacerlo un dibujo. Además que yo miré, lo que veo son una técnica bastante compleja La verdad es que la técnica es bastante simple, pero pero más allá de eso, no es aburrido porque algo que me gusta mucho del tema del dibujo es que tú eres un pequeño dios en este asunto. Entonces, tú tienes en la cabeza algo, pero resulta algo que no necesariamente es lo que tenías en la cabeza y esto se convierte en un personaje vivo. Y ese proceso es como dar a luz constante.
Entonces tiene un encanto especial para mí. Mm. Me pasa que a veces veo un dibujo y digo, wow, ¿de dónde salió este? ¿De dónde salió este oso? ¿Cuántas horas son? 40 minutos desde que tengo la idea hasta que está subida en el blog. Ah, 40 minutos. Ah, no, no, yo pensé que era más. ¿Pero qué? ¿Y los colores cómo lo haces con Digital. digital? Ah, Si no, claro. no te alcanza el tiempo. Ya, ya. Y no puedes corregir, además, que me parece algo muy importante en estos procesos, es la capacidad de darte vuelta en la mitad del camino y Y cambiar todo. sí. ¿Qué me Eh, pasa? Que a veces subo una viñeta con un texto determinado y veo el texto y no tiene sentido y le pongo un texto nada que ver después. ¿Qué te hace falta un personaje como una Una Mafalda o un Mafalda. Condorito? ¿Te interesa eso? ¿No te...? Es que tengo, lo que pasa es que no los dibujo iguales. Ya no, pero un personaje con una historia, con No. hacer álbumes de historia. No me hace falta. No te atrae Me hace tampoco. falta desde el punto de vista económico. Sí, sí, que sería rico. Sí, pero a nivel... Aunque hay varios que tienen personajes y no los conoce nadie. Así que... Bueno, sí, lo que pasa es que yo ya tengo una plataforma media resuelta, entonces, pues que también es otra rama. Es El otro del personaje. Sí, es otra rama. De una u otra forma lo resuelvo, teniendo a Dios y el Diablo, o teniendo Batman y Robin. Batman y Robin, o teniendo uno que se llama Rogelio, que aparece de vez en cuando, que es como un autorretrato. Pero no me hace falta real. No, te quería tentar entonces con la idea de construir un personaje, porque claro, es otra rama del humor gráfico. ¿Tú sientes que el humor tiene que ver algo con la agresión? Con una forma de vivir cierta agresividad secreta. Como yo sacar esa agresividad, Yo, en general, el humor... tiene que ver con ambas. Tiene que ver con sí. El blog es mi pequeño patio de juegos y al mismo tiempo no sé, un lugar de exorcismo de mis demonios. Y también es un lugar de protección, en donde yo puedo hablar desde este rincón o hacer que una vaquita diga algo que probablemente Alberto Montt no lo diría. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, es un parachoques y es un paracaídas. Un golpeador. Un golpeador. Cuando tú... Hay un libro aquí que me llama la atención, un libro de parafilias. Yo pensé que era una tarea que te habían dado, pero me cuentas que se te ocurrió a ti. ¿Qué se te ocurrió hacer un libro sobre las parafilias? ¿Saben ustedes lo que son las parafilias o no? Son las perversiones sexuales. Perversiones sexuales, sí. Gira todo en torno a lo mismo, a esta idea de lo bueno y lo malo como absolutos. Me llamó mucho la atención saber que hace 50 años masturbarse era considerado una enfermedad. Ahora todavía es un remedio. Hay algunos enfermos con... Se transformó en un remedio. Entonces, cuando me tomé con esto, me puse a ver qué era considerado enfermedad y mientras iba leyendo venían imágenes gráficas, no recuerdos. Entonces, nada, estaba pintado para el libro. Y claro, pues, lo divertido es que tus dibujos no son demasiado sexy, digamos. No. Tus personajes no son generalmente sexualmente... Las mujeres, incluso hasta Eva que está desnuda, no es la imagen de la... Y claro, es interesante en el libro como son tú le das... mujeres con contenido más que... Sí, con mucho contenido. Como le das vuelta un poco al tema sexual a través de ese libro, que me pareció muy interesante lo que vi. Cómo logra hacer dibujos que son de alto contenido sexual, que no sean sexualmente agresivos. Bueno, es que ahí acudo básicamente al diseño. O sea, lo que hago es tratar de resolver una imagen conceptual desde la gráfica pura, sin tratar de ponerle una carga más allá, o sea, una carga erótica, sino casi resolver un logotipo. Así fue como yo me lo planteé, porque el tema era tan peliagudo que... Entonces tenías que dibujar pene, vagina, como logotipo. Claro, claro, o sea, en el fondo, claro, tenía que ser de hecho, no sé, la portada, que probablemente no se alcance a ver,
que es un corazón, es una vagina. Sí, que es lo mismo. Entonces era un poco eso. El juego era entrar en esa dinámica de tener que resolver visualmente y de una manera elegante algo que de otra forma podría haber sido grotesco y burdo. ¿Cuál de las parafilias te gustó más? De todas. ¿Dibujar? No, en general, ¿cuál te inspiró más? Me llamaba mucho la atención algunas que encontraba no tan... Parafílicas. Sí, no tan parafílicas. Era, no sé, la altocalcifilia que hablábamos un rato, esa como atracción por los tacones de Claro, aguja o... eso es totalmente normal. Eso es totalmente normal. Y hay otras cosas que son extremadamente raras, que es gente que se tiene que frotar con plantas para tener satisfacción sexual. No es tan raro eso. ¿No es tan raro? No, porque no son, son plantas, árboles. No. Bueno, sí, tal vez no es tan raro, no sé. Depende del árbol. Es como mucha gente. No, yo estoy enamorado de este árbol, ¿Cómo no se de los llama el que árboles. tienes que saludar? Bueno, el señor Litre. Anda, tengo un litre media hora, a ver cómo te va. No, yo estoy enamorado de este árbol, no de los árboles en general. Yo sigo Ya, haciendo sí. que hay mucha gente que dice De, eso. de esta rama de la familia, me gusta la hermana, las primas. Exactamente, me gusta Em, todo. mm. Y pasar de esto a la receta de cocina. Sí, bueno, ese es un juego con lenguaje, básicamente. Con lo que te decía cuando venía de Chile, de Ecuador a Chile, y alguien me decía, ¿quieres empanada de pino? Y yo me imaginaba el árbol. O chupe de locos. Y yo, loco, o sea, no. Eso es bien llamativo. Es bien parafílico. Y, o alguna otra que el mariscal. Para mí mariscal era el tema militar, de Sí, frentón. sí. Y el mariscal acá era este conjunto de marisquitos. Entonces es un juego con eso. Encontrarme con esa... No me cuesta sorprenderme en el día a día. O sea, soy un tipo tremendamente mal genio, pero que paso riéndome Ya. ya todo el tiempo porque encuentro que hay muchas cosas graciosas en la vida. Y el lenguaje es una de ellas que me... Me llamó la atención esto que tú decías del Ecuador y o sea, de que las palabras significan otras. Eso es algo que yo he visto que es constante en muchas personas que trabajan en humor, que o tienen otro idioma, o son tartamudos, o tienen problemas del lenguaje, o hablan muy rápido. Eh, o vienen de países raros como Ecuador. Sí. Pero claro, esa doble falla, ¿te pasa también en lo gráfico esta doble falla? O sea, que tú estás viendo algo y que eso que estás viendo no es lo que estás viendo. No sé, creo que sí, no sé. ¿Sí? Sí, a ver, me pasaba... nos pasa a todos, creo. O sea, desde el hecho de sentarte en el baño y ver las baldosas y ver un oso, Ujú. en el mejor de los casos, o Sí. una pilucha. Pero yo eso creo que no tiene que ver con haber vivido en otros No, lugares. eso es Yo una creo que cosa. es un glitch en el cerebro. No, sí, hay mucha gente que vive en Ecuador y no hace dosis Sí, diarias. sí, es claro. ¿Y te pasa al revés ahora con Ecuador, que se te ocurren chistes que solo se podrían ser divertidos en Ecuador y no en Chile? Me pasan chistes, sí, me pasa que se me ocurren chistes locales, se me ocurren chistes chilenos, se me ocurren chistes argentinos, se me ocurren chistes ecuatorianos, Ya. que sé que no lo entendería ningún chileno o que pocos chilenos. No sé, ponte tú a hacer una imagen gráfica que diga el trío Los Panchos y 3 hot dogs, 3 completos con guitarra. Claro, Eso en Argentina puede ser gracioso, pero en Ecuador no tiene ningún Y en sentido. Chile tampoco, no. Y en Chile tampoco. Entonces, me pasa, pero lo que trato de hacer en el blog es también como parte de mi ejercicio hacer cosas que sean más globales. Sí, hay un par de chistes sobre Chile y sobre Santiago, Pero son muy pequeños. poquitos. ¿La política te convoca o no te convoca? Me convoca enormemente, pero cuando trato temas políticos, trato de no hablar de las personas, sino de un hecho más general. Mm. O sea, ponte, si Piñera anda con el papelito de los mineros 23, sí. en el bolsillo y yo lo dibujo, va a tener sentido hoy, los próximos 4 años, y en 30 alguien lo va a ver y no va a entender nada. Mm. Pero si hablo de la estupidez, estoy abarcando a ese acto, estoy abarcando actos que pueden tener relación, o sea, la estupidez de la política, ponte tú, algo que tiene relación con un político ecuatoriano, con un argentino, trato de ser un poco más general
no en la temática, pero sí en cómo abordar las temáticas. Pero tú sabes, pero te das cuenta que los chistes que son de hoy y que convocan pequeños grupos son los que más, o sea, es como el fuego de paja que se enciende muy rápidamente y dura poco, pero el humor como de cosas completamente comunes y muy cercanas, ¿no te tienta a veces? Es que yo creo que lo que yo hago es humor común y cercano. No, quiero decir, de un programa de televisión, No me tienta nada. de un debate político. Es que no me tienta, es que ni siquiera se me ocurren cosas. Ya, no tiene. Es un tema de partida no veo tele. Ya. Entonces a veces la gente tira tallas, no sé qué, nombra un personaje, todo el mundo jajaja, y yo soy el último tontito. No. ¿Por qué no tienes me tele pasa. por la culpa de la cena? No, tengo tele. Ah, pero no la aprendes. Pero no, sí la aprendo, pero no veo tele. Pero como la aprende, la ve. Juego videos o veo Ah. canales internacionales, no sé. Ya. Pero eso, ¿no? En lo cotidiano, no, y hay mucha gente que hace chistes de eso. O sea, tienes al que no aporta en Twitter, tienes a Rodrigo Salinas haciendo Canal 76. Ese espacio está tomado, que lo disfruten. Lo mío tiene más que ver con lo que hace Olea, con lo que hace Chavezónico acá en Chile, Mm, que es un humor un poco más idiota, si se quiere. mm, O sea, que acude a esas cosas, que es un poco más reflexivo, no lo sé. Tiene que ver más con el stand-up comedy. mm. O sea, cuando tú veías a Seinfeld, o sea, si yo tengo Seinfeld en la tele y tengo Friends, con Friends no me río. Con Seinfeld me río muchísimo. ¿Alguien se reíó con Friends aquí? Yo nunca he podido. Es que Levantaron una manita. ¿Sí? No, sí son divertidos. Pero son muy desagradables ellos como personajes. Son terribles. O ponte tú, no sé, ahora está de moda bueno, da lo mismo. ¿Quién? Voy a ganar. ¿Quién? Gato enemigo, sí. Ponte el Big Bang Theory, Ya, que es como Friends para geeks. ya. Tampoco me puede causar risa. Es como... Ah, tú te ríes de los geeks y de la tecnología que usas. Pero Sí. me río de mí. Sí. Porque yo soy muy ñoño. Ya. Entonces, en general, yo me estoy riendo de mí. No estoy burlándome del gordito que pasa todo el día frente al computador. Porque yo soy el gordito que pasa frente al computador todo el día. No, tan gordo tampoco. No, bueno, me voy a sacar la polera en un rato. Ya. Se está una promesa. Quédese con nosotros. Preguntas del público para complementar esta conversación. Sí. ¿Aló? Sí, Ya. fuerte y claro. Hola. ¿Eres muy seguro de tu idea? Por ejemplo, cuando termináis un dibujo, no existe una persona puntual a la que tú te acerques y le digas, por ejemplo, oye, mira, ¿qué te parece esto? Y si esa persona no le gusta mucho, la entras a dudar, siendo que era una muy buena idea para ti. Por ejemplo, no sé, tu señora. ¿No? Me pasa lo contrario. Si a ella no le gusta, sé que va a ser un éxito. Oye, ¿lo hice por ti? No, lo que pasa es que en general yo sé qué ideas van a tener éxito teniendo una idea que es totalmente errónea de que el éxito es el hecho de que guste a más gente. Y yo creo que no es así. De hecho, las viñetas que a mí más me han gustado no han sido las que han tenido mayor cantidad de comentarios ni mayor cantidad de repartición a nivel redes virtuales. Entonces, en general tengo seguridad. Pero muchas veces le digo a mi novia, oye, mira, ¿entiendes esto? Y cuando me dice no, bueno, tengo alguna idea clara de que funcionaba antes. Es más como para compartir. Y si se ríe, ya, chuta, no sé, es un poco complejo. Porque tiene un humor súper distinto al mío. Entonces, desde esa perspectiva, la respuesta sería sí y no. Hay estos chistes de New Yorker que son fantásticos. pero se basan en que la gente no lo comprenda. Es decir, el juego, pero eso no existe en Chile, sería complejo hacerlo en Chile. El juego es que el lector de New York no entiende no entiende el chiste y si se entendiera demasiado parece que el tipo no lo contratarían más. Si se riera más cantidad. ¿Te atrae eso? No, es que yo no sé si es que es un tema de
de opción el hacerlo así o simplemente porque, por ejemplo, a mí me pasa que a veces yo tengo una idea, la encuentro sumamente graciosa, la pongo y cri, 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 cri. O sea, o no lo entendieron o no gustó o fue muy abstracto. Entonces no es que yo estoy tratando de hacer un chiste que sea críptico y que... No, sale. Ahora, ponte, Gary Larson, que es uno de los que presenté Sí. al final, tiene un chiste fantástico que se ve una selva y en los árboles hay una lavadora, una licuadora, en el piso hay un piano, no un piano, una secadora, una cocina, y abajo en el texto dice, niños, ¿cuántos objetos de casa ven en esta imagen? Es bastante obvio el tema de cuáles son objetos de casa y cuáles no. Y lo gracioso está en eso, en la estupidez. Y es muy loco porque yo alguna vez leí una entrevista de Larson que decía que nunca en la vida había recibido tantas cartas como por ese chiste pidiendo que por favor explique a qué se refería. O sea, cuál era la gran idea superior que él estaba tratando de transmitir a este... Y en realidad lo que el tipo está haciendo era una estupidez y él se reía de eso. Entonces también pasa un poco eso lo que pasa con el New Yorker, que llega a ser hasta snob. Pero el resultado que tú buscas ahí es la risa. No, yo en ningún caso busco la risa. Yo lo que me gustaría es que la gente cuando lea las viñetas, no todas, y además hay muchos y variados gustos, digan, qué buena idea, o qué genial y hablo genial como, qué genial, no como, qué genio, que eso en ningún caso. Qué genial el punto de vista. O que es cierto. O que es cierto, o claro, o tiene toda la razón, o sí, eso. Como es una opinión, busco todo ese tipo de respuestas, más no la risa en sí. Si se ríe alguien, bueno, bien, pero si no, por eso a veces me da risa en el blog que ponen cosas como, no me reí ni un poco, es el chiste más fome de la tierra. Es como, Bueno, de hecho, cambia de blog. Con el condorito la gente se ríe de lo fome que es. Dice, que fome. Eso a mí me ha pasado siempre. ¿Ah? Pero eso es una gran cosa. No, pero a mí, a ver, hay chistes que, ponte, hay un ilustrador que se llama Max Cachimba, argentino, que también es como un cultor de esta idea del chiste absurdo, y hay un chiste maravilloso de Max Cachimba que se ve un pato grande y patitos chiquitos atrás. Entonces el pato grande dice cuac, el siguiente dice cuac, 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 y el último tiene una corneta metida en el culo y la corneta dice cuac. Es la wea más estúpida de la tierra, pero yo no pude parar de reírme, 2 horas. O ponte Gustavo Sala, que es quien hizo el prólogo de mi último libro. Tiene un chiste que se ve que se acerca un tipo a una vaca y la vaca le dice, ¿querés un daiquiri? Y él dice, ya. Entonces la vaca saca de las ubres y le da un daiquiri. Y el tipo le dice, wow, no sabía que las vacas podían hacer daiquiris. Y la vaca se saca la cabeza y era una gallina. Y dice, es que no soy una vaca. Entonces, hay mucha gente a la que yo le enseño eso y dice, esto es una idiotez, es fome. Y yo realmente lo encuentro genial. Entonces, también tiene que ver con cuáles son mis gustos, cuál es mi background. O sea, el mejor... Lo que a mí me gustaría cuando me preguntas qué es lo que esperas, me gustaría que alguien alguna vez de grande, cuando le estén hablando de humor, ponte tú, diga, una viñeta que a mí me gusta mucho es tal, una mía. Que a mí me pasa, por ejemplo, mi viñeta favorita en el mundo es una viñeta que se ve el polo sur, así la vastedad de lo blanco, y a lo lejos, chiquitito, se ve un pingüino caído y justo al lado del pingüino una cáscara de plátano. Entonces es tan absurdo a tantos niveles que para mí es la gloria del humor gráfico. Es como, ¿qué hace una cáscara de plátano ahí? ¿Quién se comió la cáscara de plátano? ¿Por qué se resbaló si tenía todo el polo sur? Para resbalarse. Entonces, eso. ¿Más preguntas de...? Sí, acá. Sí. Mira, veo la fuente que has utilizado en tus diapositivas y me lleva a pensar en tus proyectos a futuro, en conjunto con otros ilustradores como Laura Vaz, que es argentina. Tú eres de aquellos que
¿prefieres trabajar solo en tus ilustraciones o te gustaría hacer proyectos en conjunto con otros ilustradores? ¿Te están ofreciendo colaboración? Mira, la verdad es que yo hago proyectos en conjunto con otros ilustradores. De hecho, dentro de poco va a salir un libro que hicimos en conjunto con El que no aporta Ya. y Francisco Lea, que se llama El Manual del Insoportable, que es un proyecto en conjunto. Laura Barsky, hablando de La Fuente, es diosa. Para mí las tipografías que ella hace, de hecho Lady René, apenas salió, fui corriendo a comprármela porque realmente me encanta lo que hace. Con ella, en cambio, no podría hacer ilustraciones, a pesar de que somos muy amigos, porque tiene una forma de ver el mundo que es mucho más naif, mucho más tierna. Pero el marido de ella, el Cristian Montenegro, es súper ácido y de hecho algún rato estuvimos conversando de eventualmente ver si se logra hacer algo. Entonces, sí, soy ermitaño para trabajar, pero no estoy cerrado en absoluto a hacer colaboraciones. De hecho, lo encuentro alucinante. ¿Eso responde? Pero tiene una personalidad para ser dibujante bastante subgénero, y generalmente son bastante más retraídos y tímidos los dibujantes conocidos. Ahora, Es quizás que el verdadero Alberto Montes está en casa y me está soplando con... una Soy un muela. actor. ¿Qué más? ¿Más preguntas? Yo de nuevo. Sí, de nuevo usted. Sí, nuevo, dale, ya. dale. Todo lo que usted quiera. ¿Existen temas con los cuales tú te has propuesto no hacer broma o chiste? Por ejemplo, ciertos tabús dentro de tu gama de tópicos. No sé. Sí, los quiltros. No quiero hablar de los quiltros. No, ¿Por qué? no. Ah, crédulo. A ver, ¿qué? Pero cuéntame. No, la verdad es que yo creo que el humor, como decía antes, es un parachoques. Si uno aprende a mirarse a sí mismo y a las tragedias que uno vive cotidianamente con humor, uno puede tocar cualquier tema. Ahora, sí creo que hay momentos y momentos. Y esos momentos no creo que tengan que ver con una situación social, con un momento social específico, sino con un estado de ánimo personal. Es por eso que, por ejemplo, cuando murió Jackson, yo tenía hecha una viñeta enseguida, porque la verdad es que a mí me daba un poco lo mismo, entonces en mi estado personal Hasta mismo Jackson le dio lo mismo. Así le que- dio lo mismo. Entonces, para mí fue esa una viñeta muy graciosa que tenía que ver con la muerte, pero no tenía que ver con la muerte de Michael Jackson, tenía que ver con el personaje que él mismo había construido. Entonces, yo creo que... ¿Aló? sí. Yo creo que... y es muy loco, respondiendo un poco a lo que tú dices, es muy loco como esos temas tabú, que en teoría podría ser la religión, no me ha traído tantas amenazas de muerte como la viñeta de Michael Jackson. ¿Te fijas? Entonces, no, creo que todos los temas se pueden tocar. Yo quiero tocar todos los temas. He hecho viñetas de Mahoma. Estoy esperando que me caiga una fatua. Aquí no, ¿ah? ¿Cuándo fuiste? Pero él me fue eso? sopló, así que si mi cabeza tiene precio. Pero por ejemplo, tengo los que 33 Rafael mineros cuando todavía no lo habían encontrado. ¿Qué? ¿Te podría haber hecho chiste? Yo creo que, o sea, por supuesto que se podía haber hecho algún chiste. A mí no se me ocurrió ninguno porque yo estaba honestamente afectado. Por los 33 mineros en la... Pero había chistes, se puede ocurrir chistes bien divertidos. No, de hecho un amigo fue muy gracioso. Me dice, yo no sé para qué gastan tanta plata buscándolos, cuando con la mitad de la plata podrían haber hecho un memorial muy bonito. Entonces, yo A mí se me ocurrió eso. me azoté de la risa ese rato, pero en mi guata yo tenía muchas ganas de que los encuentren, entonces no sé, no se me vino. Y de hecho la viñeta que hice cuando los encontraron respondía un poco a eso, a ese alivio, a esas... A esa... Sí, a esas ganas de llorar. Más preguntas a nuestro querido público. Se pusieron tímidos. ¿Se pusieron tímidos? No, pero hay miles de temas. Una más, no jodemos más. ¿Sí? Ahí. ¿Usted? Usted. Quería saber, o sea, en verdad esto es más una sugerencia, Bueno, una pregunta, que a mí en lo personal cuando tú hiciste esa viñeta de que estabas tirando un corazón sí. hacia el hoyo,
que me llegó mucho porque dije, oh, está preocupado como de la conciencia chilena que hay en el momento. Y bueno, mucha gente también dijo de otras partes del mundo que dijeron, oh, sí, mucho saludo para los 33. Eh, Y lo que sí quisiera sugerirte que hagas viñetas de como cosas de cada país porque, no sé, es como, dan más risa. A mí me dan más risa cuando veo cosas de la farándula, cosas así, pero una viñeta tuya sería muy interesante. Sí, lo que pasa es que igual esa viñeta no fue un proceso consciente. Fue el resultado de 15 días de espera y de angustia que de una u otra forma resultaron en esa viñeta. Entonces, hay una vivencia de por medio. Si yo quisiese hacer algo así como para levantar los corazones, para ponerme Piñera, de los peruanos, para mí resultaría súper postizo a menos que en realidad hayas ese, no sé, ponte tú, me pasó con lo del terremoto de Haití, ya que hice una viñeta que finalmente no subí, pero puse un banner para que haya donaciones a lo de Haití, para reconstruir Puerto Príncipe, qué sé yo. Pero insisto, si se hunde un carguero en Filipinas, me cuesta mucho como hacer algo respecto a eso, a pesar de que dentro de mí hay toda una intención de acercarme a los pueblos hermanos de otros países. Pero sí, como sugerencia, la raja. Estoy pendiente, es lo único que puedo decir. Claro, pero es que no es divertido lo que no... Primero, no es divertido lo que es divertido, sino que las cosas serias son divertidas. Sí. Y no es divertido tomarse en serio las cosas que son serias, porque eso no tiene ninguna gracia. Es Claro. decir, claro, es difícil apoyar una causa. Yo sé que muchos dibujantes hacen cosas para los derechos de los niños y todo eso, pero incluso, no sé, a mí me pasa con Mafalda, que he estado releyendo por culpa de mi hija, resulta de una ternura insoportable después de un tiempo. A mí me resulta... De hecho, a mí Mafalda me cuesta, hay muchas que me cuestan un poco. De Mafalda es el peor personaje de Mafalda para mí. Ya. Sí, son mejores todos ¿Ya? los otros. Porque si bien todos son Kino, Mm. Mafalda es como el querer ser de Kino. Mm. ¿Ya? Felipe es para mí mucho más personaje, ponte tú. Tiene más que ver con las angustias de Kino, tiene que ver con las inseguridades, entonces eso lo hace más vivo. Mafalda es como súper yo. ¿Qué es lo que pasa con Liniers, con la niña que se llama Enriqueta? Mm. Que no sé si la conocen, deben conocerla, ¿no? Bueno, Enriqueta también es un poco eso, es como este personaje fantástico que se inventa Liniers, que lee, que odia la tele, que le gusta el aire libre. Es que como Mafalda, pero con Es versión como una libre. Mafalda, claro. En cambio, los otros personajes de Liniers, como, no sé, los pingüinos, que son un poco más la torpeza, son más entretenidos. Mm. Sí, mucha... Claro, y defender buenas causas, bueno, ahí yo creo que los humoristas pierden casi siempre ni defienden la buena causa, ni tampoco son divertidos. No, ni uno ni Antes lo de otro. irse pueden hacer preguntas. Si no nos dejamos ir a nadie hasta que no haya hecho preguntas. Y nos quedamos aquí No, cuatro... pero una de ellas había hecho la pregunta. Ah, pues entonces Y, pues... y se la sopló la otra, así que cuenta. ¿Pregunta? ¿Sí? ¿A qué apuntaste? No. Fue raro, porque como que te inventaste. Pregunta si tú. ¿No es la señorita con anteojos, no? Ah, No, ya, estamos. ¿estamos? A la 1, estamos a las 2, estamos a las 3. Ya. Bueno, ha sido un gusto y, también. y un placer y todo lo demás. Y nos veremos en una próxima clínica de humor. Todavía no tenemos planificado quién será la víctima, pero estamos muy orgullosos de haber tenido a Alberto Monten y que nos haya dado una charla tan completa sobre el proceso creativo del dibujante de humor. Gracias por venir, invitarme. Ojalá les sirva. Además, igual